el regreso del caballero, la luna llena se alzaba sobre los vastos campos de trigo seco, iluminando las ruinas de una aldea que una vez floreció bajo la protección de sus tierras fértiles. Jorlan, un caballero de semblante endurecido por las batallas, cabalgaba lentamente hacia su hogar después de años en las cruzadas. El eco de los cascos de su caballo resonaba en el silencio inquietante de la noche, mientras los árboles cercanos se agitaban como si susurraran advertencias al viento. Había soñado con este momento durante años, regresar a la aldea de su infancia, abrazar a su familia y vivir en paz después de tantos conflictos. Pero la bienvenida que encontró no era la que había imaginado. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas y las ventanas cubiertas con tablones de madera. Parecía como si la vida hubiera sido desterrada por completo de aquel lugar. A medida que avanzaba, vio a un anciano sentado junto al pozo del pueblo, su rostro curtido por el tiempo y marcado por el miedo. Al ver a Jorlan, el hombre se levantó rápidamente, como si la llegada del caballero significara una chispa de esperanza en la oscuridad que los envolvía. «¡Jorlan!», exclamó el anciano, su voz temblorosa. «¡Has regresado! Gracias a los cielos! Padre Herulf, ¿qué ha sucedido aquí?», preguntó Jorlan, desmontando de su caballo y acercándose al hombre. El anciano miró hacia los lados, como si temiera que algo pudiera escuchar desde las sombras. Bajó la voz y habló con urgencia. «Desde hace meses, algo acecha nuestro pueblo. Una bestia, una criatura demoníaca que aparece en las noches de luna llena. Nadie está a salvo. Ya hemos perdido a demasiados». Jorlan frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Una bestia? ¿Qué clase de bestia?». «Dicen que es un lobo, pero no uno cualquiera. Es grande como un caballo, con ojos que arden como brasas y colmillos, que desgarran carne y hueso con una facilidad aterradora. Algunos creen que es un castigo divino, otros que es obra de brujería. Pero una cosa es segura: donde pisa, deja muerte y desolación». Jorlan miró a su alrededor, observando las casas, deshabitadas y las marcas de garras profundas en las paredes de piedra. La amenaza parecía más real de lo que hubiera imaginado. Sin embargo, su instinto como caballero no le permitía retroceder. «Haré lo que sea necesario para detener esta maldición», dijo con firmeza, colocando una mano en la empuñadura de su espada. «Nadie más sufrirá mientras yo esté aquí». Herulf negó con la cabeza, su mirada cargada de pesar. «No sabes a lo que te enfrentas, Jorlan. Esa criatura no es solo carne y hueso. Está maldita, y su maldición no distingue entre inocentes y culpables». Esa noche, Jorlan se instaló en la casa que una vez había compartido con su familia. Los recuerdos de su infancia lo rodearon como un cálido abrazo, pero su mente estaba inquieta. Las palabras de Herulf resonaban en sus pensamientos, y un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en su interior. En la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio. Jorlan salió corriendo de la casa, espada en mano, para encontrar a un aldeano al borde del bosque, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «La vi», gritó el hombre, señalando hacia los árboles oscuros. «Es real». Jorlan miró hacia el bosque, donde la densa neblina cubría el suelo como un manto, y vio dos puntos rojos brillando en la distancia. Algo estaba ahí, observándolo. Una presencia que emanaba peligro y salvajismo. Respiró profundamente y apretó los dientes. Sabía que su regreso al pueblo no sería pacífico. Lo que no sabía era que la batalla que estaba a punto de enfrentar no solo pondría a prueba su valentía, sino también su humanidad. El camino hacia Eldermoor, la aldea natal de Jorlan, serpenteaba entre colinas bañadas por la luz del atardecer. A cada paso, el caballero sentía una mezcla de emociones: el cansancio de años en las cruzadas y la esperanza de encontrar paz en su tierra. Pero algo era diferente. Incluso a la distancia, la aldea no parecía la misma. Las risas de los niños y el bullicio del mercado, que solían llenar el aire, habían sido reemplazados por un silencio sepulcral. Cuando cruzó el umbral de la entrada, notó que las puertas de las casas estaban cerradas y las ventanas cubiertas con madera. Las pocas personas que vio corrían hacia sus hogares, cerrando con fuerza las trancas detrás de ellas. Un aire de paranoia y temor impregnaba cada rincón. «¿Qué ha sucedido aquí?», murmuró Jorlan,
deteniendo su caballo frente a la iglesia del pueblo. El padre Herulf, el anciano sacerdote que lo había bautizado en su infancia, emergió de la iglesia, cargando un candelabro de hierro que proyectaba sombras largas y oscilantes sobre su rostro cansado. Sus ojos se iluminaron al ver al caballero. «Jorlan, hijo mío, has vuelto justo cuando más te necesitamos». Jorlan desmontó de su caballo y se inclinó respetuosamente ante el sacerdote. «Padre Herulf, vine buscando descanso, pero parece que la aldea está sumida en el miedo. ¿Qué ocurre?» Herulf hizo un gesto para que lo siguiera dentro de la iglesia, donde los bancos estaban ocupados por aldeanos asustados, muchos rezando con fervor. Entre ellos había madres abrazando a sus hijos, ancianos murmurando oraciones y hombres con armas improvisadas en sus manos. «Todo comenzó hace 3 lunas llenas», comenzó Herulf con voz grave. «Una noche, escuchamos un aullido que heló la sangre. Era un sonido que no pertenecía a ningún lobo común. Al día siguiente, encontramos el cuerpo de un aldeano, o lo que quedaba de él». Jorlan frunció el ceño. «¿Un ataque de lobos?». Herulf negó lentamente. «No, los lobos matan para comer. Esto era diferente. El cuerpo estaba destrozado, como si hubiera sido un acto de pura crueldad. Desde entonces, cada luna llena ocurre lo mismo. Siempre alguien es atacado, y siempre encontramos las mismas marcas, garras profundas, mordidas desgarradoras». «¿Nadie ha visto a la criatura?». El sacerdote vaciló. «Algunos dicen que es un lobo gigante, otros que no es un lobo, sino un hombre bajo una maldición. Sea lo que sea, los aldeanos lo llaman la bestia de Eldermoor». Jorlan sintió un escalofrío recorrer su columna. Había enfrentado muchos peligros en las cruzadas, pero nunca algo que desafiara la razón de esta manera. «Padre Herulf, ¿hay alguna pista? ¿Algún rastro que pueda seguir?». Herulf asintió lentamente. «Esta tarde, la última víctima fue hallada cerca del viejo molino, en el límite del bosque. Nadie se atreve a acercarse, pero quizás allí encuentres algo». Sin perder tiempo, Jorlan montó su caballo y se dirigió al molino. El sol se ocultaba rápidamente y el cielo se teñía de un rojo profundo que parecía presagiar sangre. Cuando llegó, el lugar estaba envuelto en un silencio inquietante. Las aspas del molino estaban inmóviles, y el aire olía a humedad y muerte. Desmontó y desenvainó su espada, avanzando con cautela. Al llegar al lugar del ataque, su estómago se revolvió. El cuerpo de un joven yacía destrozado, con marcas de garras profundas en el torso y el rostro casi irreconocible. La sangre empapaba el suelo, y los rastros llevaban hacia el bosque. Jorlan se inclinó examinando las huellas. Eran grandes, demasiado grandes para un lobo común, y las garras parecían más afiladas que cualquier cosa natural. Algo no estaba bien. De repente, un crujido rompió el silencio. Jorlan se levantó de un salto, espada en mano, mirando hacia los árboles. La niebla comenzaba a espesarse, y el sonido de pasos pesados se acercaba. Un par de ojos rojos brillaron entre las sombras. El caballero dio un paso atrás, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de él. Pero antes de que pudiera reaccionar, los pasos se detuvieron y el silencio volvió, dejando a Jorlan solo con la sensación de que algo, o alguien, lo estaba observando. Regresó al pueblo con el corazón pesado y la mente llena de preguntas. La bestia era real, pero no solo era una criatura física. Había algo profundamente malvado en ella. Esa noche, mientras descansaba en la vieja casa de su familia, juró descubrir la verdad y liberar a Eldermoor de su tormento. Sin embargo, en 1909, lo más profundo de su alma, Jorlan sentía que esta batalla sería diferente a cualquier otra que hubiera enfrentado antes. El inicio de la casa, la aldea de Eldermoor, despertó con la luz gris de un amanecer frío y silencioso. Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Cada nuevo día era una victoria contra la oscuridad, pero la llegada de la próxima luna llena era un recordatorio constante de que el verdadero enemigo acechaba en las sombras. Jorlan, decidido a terminar con la amenaza, comenzó su investigación. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente para derrotar a la criatura. Necesitaba entender su naturaleza y su origen. Su primer paso fue hablar con los aldeanos, aunque la mayoría temía siquiera mencionar a la bestia. Se dirigió a la herrería, donde trabajaba Oswin,
Un hombre robusto con cicatrices en las manos, testimonio de años de oficio. Al verlo llegar, Oswin dejó caer el martillo y limpió el sudor de su frente. ¿Es cierto que planeas enfrentarte a la bestia, caballero?, preguntó con una mezcla de respeto y escepticismo. Así es, respondió Jorlan, cruzando los brazos. Pero necesito saber todo lo que puedas contarme. Has vivido aquí toda tu vida. Seguro has oído algo que pueda ayudarme. Oswin miró a su alrededor, como si temiera que las mismas palabras pudieran atraer al monstruo. Luego bajó la voz y habló con cautela. Se dice que la criatura no siempre fue un lobo. Hace décadas, antes de que nacieras, un hombre llamado Alric vivía en los límites del bosque. Era un cazador hábil, pero tenía un temperamento oscuro. Una noche desapareció sin dejar rastro, y al poco tiempo comenzaron los ataques. ¿Crees que Alric y la bestia están conectados?, preguntó Jorlan, intrigado. Algunos dicen que hizo un pacto con fuerzas oscuras, otros que fue maldecido por los dioses por su avaricia. Lo único seguro es que la cabaña donde vivía aún está en pie, aunque nadie se atreve a acercarse. Jorlan agradeció la información y decidió explorar la cabaña. Antes de partir, el padre Herulf le entregó un pequeño relicario de plata. Esto puede no parecer mucho, pero ha sido bendecido. Si las historias son ciertas, puede protegerte de lo impuro. Con el relicario alrededor de su cuello y su espada firmemente sujeta, Jorlan se adentró en el bosque. La luz del sol apenas penetraba entre las copas de los árboles, y el silencio era casi ensordecedor. Cada paso parecía resonar en la espesura, y la sensación de ser observado lo acompañó desde el primer instante. Finalmente, llegó a la cabaña. Era una estructura de madera vieja, cubierta de musgo y casi consumida por el tiempo. Las ventanas estaban rotas, y la puerta colgaba de una sola bisagra. El aire alrededor parecía más frío, como si la misma tierra rechazara el lugar. Al entrar, encontró signos de una vida abandonada abruptamente. Una mesa cubierta de polvo, platos rotos en el suelo y un lecho desgastado en una esquina. Pero lo que más llamó su atención fue un símbolo tallado en la pared, un círculo con runas desconocidas rodeando lo que parecía ser una luna. Jorlan se inclinó para examinarlo, y una brisa helada recorrió la habitación, apagando la luz, que entraba por las grietas. De repente, un susurro llenó el aire, palabras en un idioma que no entendía. Se puso de pie rápidamente, espada en mano, mientras la sensación de peligro crecía. ¿Quién está ahí?, exigió, su voz firme pero con un leve temblor. Nadie respondió, pero un ruido afuera lo hizo girarse hacia la puerta. Al salir, encontró huellas frescas en la tierra, grandes y profundas. Seguían un camino que se adentraba aún más en el bosque. Sin dudarlo, comenzó a seguirlas, pero el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. El bosque se volvió más oscuro, y las sombras parecían moverse por voluntad propia. Finalmente, llegó a un claro donde los restos de un altar se alzaban, bajo la luz tenue del sol. Las mismas runas que había visto en la cabaña estaban grabadas en las piedras del altar, y en el centro yacía un cadáver seco y momificado, como si hubiera sido drenado de toda vida. De pronto, un rugido estremecedor rompió el silencio, haciendo que los pájaros salieran volando. Jorlan se giró justo a tiempo para ver una sombra gigantesca moverse entre los árboles. Un par de ojos rojos lo observaron desde la penumbra, pero esta vez no huyeron. La criatura se acercó lentamente, y Jorlan pudo vislumbrarla con claridad. Era más grande que cualquier lobo que hubiera visto, con un pelaje oscuro como la noche y colmillos que brillaban bajo la luz. Sus garras parecían cuchillas, y su respiración era pesada, como si cada exhalación cargara un odio profundo. Jorlan levantó su espada, preparándose para el enfrentamiento, pero la criatura no atacó. En lugar de eso, lanzó un aullido que resonó en el bosque, llenando el aire con una sensación de maldad pura. Entonces, desapareció entre las sombras, dejando a Jorlan con el corazón latiendo con fuerza y una certeza. Esta no era una criatura ordinaria. El misterio de la maldición. La aldea de Eldermoor parecía más desolada que nunca cuando Jorlan regresó del bosque. El encuentro con la bestia lo había dejado inquieto. Era evidente que no enfrentaba a un simple animal. Aquella criatura era la encarnación de una maldad antigua,
una amenaza que no podía ser derrotada únicamente con acero. Al amanecer, Jorlan buscó al padre Herulf en la iglesia. El anciano sacerdote estaba en el altar, rezando con fervor. Al escuchar los pasos de Jorlan, levantó la mirada, notando la expresión sombría en el rostro del caballero. «¿La has visto, verdad?», preguntó Herulf, con un tono que mezclaba temor y resignación. «Sí», respondió Jorlan, dejando su espada sobre uno de los bancos de madera. «Es como dijiste. No es una bestia normal. Hay algo oscuro, algo sobrenatural en ella. Necesito saber más. ¿Qué más puedes decirme sobre Alric y la maldición?». Herulf suspiró profundamente y se apoyó en el altar, como si el peso del pasado cayera sobre él. Alric era un hombre atormentado, Jorlan. Era un cazador solitario, pero también un hombre ambicioso. Cuentan que, en su desesperación por conseguir más poder y riquezas, hizo un pacto con una bruja que vivía en las profundidades del bosque. ¿Una bruja?, preguntó Jorlan, arqueando una ceja. Sí, la llamaban Morgraina, la Dama de las Sombras. Era temida por todos, pero nadie podía negar sus habilidades. Alric, cegado por su codicia, buscó su ayuda. Nadie sabe exactamente qué le pidió, pero lo que sí sabemos es que, poco después, desapareció. Y la bestia comenzó a aparecer. Jorlan reflexionó por un momento. Si Morgraina había estado involucrada, quizás la clave para romper la maldición residía en ella. ¿Sabes dónde puedo encontrarla?, Herulf negó lentamente. Morgraina fue vista por última vez hace años. Algunos dicen que murió, otros que simplemente se desvaneció en el bosque. Pero hay un lugar, un santuario en las profundidades del bosque donde realizaba sus rituales. Si queda algo de su presencia, será allí. Jorlan asintió con determinación. Iré al santuario. Si ella creó esta maldición, entonces quizás haya una forma de detenerla. Antes de partir, Herulf le entregó una pequeña cruz de madera tallada. Llévala contigo. No sé si servirá, pero cualquier protección es mejor que nada. El camino al santuario. El bosque parecía más oscuro y hostil cuanto más Jorlan se adentraba. Las ramas se entrelazaban como si quisieran atrapar a cualquiera que osara cruzar, y los sonidos de los animales parecían extinguirse a medida que avanzaba. Tras horas de marcha, finalmente llegó a un claro donde un antiguo altar de piedra negra se alzaba en el centro. Estaba rodeado por árboles retorcidos, y la atmósfera era sofocante, como si el lugar mismo rechazara la vida. Grabados antiguos cubrían las piedras, y una sensación de energía oscura emanaba del lugar. Jorlan se acercó con cautela, observando cada detalle. Sobre el altar había una daga ceremonial oxidada, y alrededor de la base, restos de huesos y ofrendas rotas. Pero lo que más le llamó la atención fue un pequeño libro encuadernado en cuero desgastado que descansaba en un rincón. Tomó el libro con cuidado y comenzó a leer. Estaba escrito en un idioma antiguo, pero algunas páginas contenían dibujos claros, el mismo símbolo que había visto en la cabaña de Alric y en el altar en el bosque. También había un grabado de un hombre transformándose en una criatura grotesca bajo la luz de la luna. Mientras leía, una voz suave y susurrante llenó el aire. «¿Por qué vienes aquí, caballero?». La voz era femenina, pero fría, como el hielo que corta la piel. Jorlan giró rápidamente, espada en mano, pero no vio a nadie. «¿Eres Morgraina?», preguntó, tratando de mantener la calma. Una figura comenzó a materializarse en la penumbra. Era una mujer alta, con cabello largo y oscuro que caía como un manto sobre sus hombros. Sus ojos eran negros como el vacío, y su piel pálida contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. «Hace mucho que nadie pronuncia mi nombre», dijo, con una sonrisa torcida. «¿Qué buscas en mi santuario?». «Busco una forma de destruir a la bestia que atormenta a Eldermoor», respondió Jorlan con firmeza. Morgraina lo observó detenidamente, como si pudiera ver a través de él. «La bestia es el resultado de un pacto. Alric quería poder, y yo se lo concedí. Pero el precio fue alto, como siempre lo es. Ahora, esa maldición lo consume, transformándolo bajo la luna llena». «¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó Jorlan dando un paso hacia ella. La bruja sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos.
Romper la maldición no será fácil. Deberás enfrentar no solo a la criatura, sino también a la oscuridad que lo creó. Y deberás tomar una decisión. A veces, para salvar a los demás, uno debe sacrificar algo o alguien. ¿Qué debo hacer? Morgraine extendió una mano, y en su palma apareció un frasco pequeño lleno de un líquido negro que parecía moverse por sí solo. Bajo la luz de la luna, el frasco que Morgraine le entregó a Jorlan pesaba más de lo que parecía. No por su tamaño, sino por el peso simbólico que cargaba. Era la llave para enfrentar a la bestia, pero también un recordatorio de los sacrificios que podría implicar. Mientras regresaba a Eldermoor, las palabras de la bruja resonaban en su mente. El final no siempre es como uno lo imagina. La noche cayó rápidamente sobre el bosque, cubriendo todo con una oscuridad casi tangible. Jorlan apresuró el paso, llegando a la aldea cuando la luna llena comenzaba a ascender en el cielo. La atmósfera estaba cargada de tensión. Las puertas de las casas estaban trancadas, y las velas parpadeaban débilmente detrás de las ventanas. Era evidente que los aldeanos esperaban otro ataque. Se dirigió directamente a la iglesia, donde el padre Herulf lo esperaba junto a un pequeño grupo de hombres armados. Aunque sus armas eran rudimentarias, sus rostros reflejaban determinación. ¿Qué has descubierto, Jorlan?, preguntó Herulf al ver entrar al caballero. Jorlan mostró el frasco negro y relató su encuentro con Morgraine. Al mencionar el elixir y su capacidad para revelar la verdadera forma de la bestia, los aldeanos intercambiaron miradas nerviosas. ¿Y cómo planeas usarlo?, preguntó Oswin, el herrero. El elixir debe ser vertido sobre la criatura, respondió Jorlan. Pero eso significa que tendremos que enfrentarlo directamente. El silencio llenó la iglesia. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían lo que eso significaba. Mirar a la bestia a los ojos y arriesgarse a ser devorado por ella. Finalmente, Herulf rompió el silencio. Lucharemos contigo, Jorlan. Esta es nuestra aldea, y no podemos seguir viviendo en miedo. Jorlan asintió, agradecido. Esta noche, ponemos fin a la maldición. La emboscada en el claro. El grupo se reunió en un claro cerca del bosque, donde las huellas de la bestia habían sido vistas por última vez. La luna llena iluminaba el lugar, proyectando sombras largas y fantasmales. Jorlan lideraba el grupo, espada en mano y el frasco guardado en su cinturón. «Manténganse juntos», ordenó en voz baja. «No se separen por nada». Los minutos pasaron en silencio, rotos solo por el sonido del viento que movía las hojas. Entonces, un aullido estremecedor resonó en la distancia, haciendo que algunos hombres retrocedieran instintivamente. «Está cerca», murmuró Jorlan, sus ojos recorriendo cada rincón del claro. De repente, un arbusto se agitó y la bestia emergió de las sombras. Era aún más aterradora de lo que recordaba. Su pelaje negro parecía absorber la luz de la luna, y sus ojos rojos brillaban con una ferocidad antinatural. Con un rugido, cargó hacia el grupo. Jorlan levantó su espada, bloqueando el primer ataque con un golpe que lo hizo retroceder varios pasos. Los hombres detrás de él intentaron flanquear a la criatura, pero sus movimientos eran rápidos, casi imposibles de seguir. Con un giro, la bestia derribó a 2 aldeanos, dejando a los demás paralizados de miedo. «¡Ahora!», gritó Jorlan, aprovechando un momento de distracción para sacar el frasco. La criatura giró hacia él, sus colmillos expuestos en un gruñido amenazante. Jorlan esperó hasta el último segundo, y cuando la bestia saltó hacia él, lanzó el contenido del frasco directamente sobre su cabeza. El líquido negro chisporroteó al entrar en contacto con la criatura, y un alarido desgarrador llenó el aire. La bestia retrocedió, retorciéndose y arañando la tierra como si estuviera luchando contra algo invisible. Su forma comenzó a cambiar, sus huesos crujían y su pelaje se desvanecía, revelando una figura humana debajo. Cuando la transformación terminó, un hombre desnudo y tembloroso yacía en el suelo. Era delgado, con cicatrices profundas y ojos llenos de terror. Jorlan se acercó cautelosamente, espada en mano. «¿Eres Alric?», preguntó. El hombre asintió débilmente, sus labios temblando. «Sí, pero no tengo mucho tiempo. La maldición no ha terminado». Antes de que Jorlan pudiera responder, Alric comenzó a convulsionar. Sus ojos se tornaron negros y una voz gutural emergió de su garganta.
Pensaste que podías detenerme, caballero. Pero esto es solo el principio. Un rugido profundo resonó desde el bosque, y de entre las sombras emergieron más figuras. No una, sino varias criaturas similares a la bestia original. Los hombres retrocedieron horrorizados. ¡Corred!, gritó Jorlan, levantando su espada para enfrentarse a la horda. Mientras los aldeanos huían hacia la aldea, Jorlan se quedó atrás, enfrentando a las criaturas con toda la fuerza que podía reunir. En el caos de la batalla, una idea aterradora cruzó su mente. Si Alric no era el origen de la maldición, entonces alguien más, algo más, estaba detrás de todo. La lucha continuó bajo la luz de la luna, y Jorlan supo que su misión aún estaba lejos de terminar. La verdadera oscuridad aún no había mostrado su rostro, el rostro de la oscuridad. El cielo sobre Eldermoor estaba teñido de un rojo ominoso cuando Jorlan regresó a la aldea, exhausto pero decidido. Su enfrentamiento con las criaturas en el bosque había sido brutal, y aunque logró escapar con vida, sabía que la amenaza no había sido erradicada. Cada paso que daba hacia la plaza central resonaba en el silencio opresivo del lugar. Los aldeanos, pálidos y aterrorizados, se reunieron a su alrededor. Herulf fue el primero en hablar, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Qué sucedió en el bosque? ¿Derrotaste a la bestia? Jorlan negó con la cabeza, limpiándose la sangre seca de la frente. La criatura original era Alric, pero no era el verdadero origen de esta maldición. Hay algo más, algo mucho más antiguo y poderoso. Un murmullo inquieto recorrió a la multitud. Oswin, el herrero, dio un paso al frente. ¿Qué quieres decir? ¿Estamos condenados? No, pero la raíz del mal aún debe ser destruida, respondió Jorlan con firmeza. Este no es un simple enfrentamiento físico. Esto es obra de una entidad que manipula la oscuridad misma. Si no la detenemos ahora, Eldermoor será devorada. El manuscrito perdido. Esa noche, Jorlan se dirigió a la pequeña biblioteca de la iglesia, buscando cualquier indicio que pudiera guiarlo. El padre Herulf lo acompañó, encendiendo velas que arrojaban una luz vacilante sobre los polvorientos estantes. Aquí hay textos que datan de siglos atrás, dijo Herulf, pasando los dedos por los lomos de los libros. Si hay algo que pueda ayudarnos, estará aquí. Después de horas de búsqueda, Jorlan encontró un manuscrito viejo, con páginas amarillentas y un título apenas legible, Las sombras de Morgraina. Al abrirlo, descubrió que contenía relatos de antiguos pactos y rituales prohibidos, muchos de los cuales mencionaban a Morgraina y su influencia en la región. Una página en particular llamó su atención. Describía un ritual en el que un alma desesperada ofrecía su esencia a cambio de poder, quedando atada para siempre a un ente conocido como la Sombra Eterna. Este ente no solo alimentaba la transformación de los hombres en bestias, sino que también los mantenía bajo su control. Esto confirma mis sospechas, dijo Jorlan mirando al sacerdote. Morgraina no era el origen de la maldición, solo su intermediaria. La verdadera amenaza es la Sombra Eterna. Herulf asintió con preocupación. Pero ¿cómo enfrentarse a algo que no tiene forma? Jorlan leyó las últimas líneas de la página que describían un lugar donde se podía convocar a la Sombra Eterna, la cripta de los lamentos, ubicada en el corazón del bosque. El camino a la cripta Jorlan reunió a un pequeño grupo de voluntarios, Oswin, con su martillo forjado, y 2 jóvenes aldeanos armados con lanzas improvisadas. Aunque el miedo era palpable, su determinación de proteger a sus seres queridos superaba cualquier duda. El camino hacia la cripta era más oscuro que nunca, como si el bosque mismo tratara de proteger el secreto que albergaba. Las sombras se movían de manera antinatural, y el aire se volvía más pesado a cada paso. Finalmente, llegaron a una entrada tallada en la roca, cubierta de símbolos que Jorlan reconoció del manuscrito. Una sensación de inquietud llenó el grupo cuando encendieron antorchas y descendieron por los estrechos escalones hacia la cripta. El interior era sofocante, con paredes cubiertas de inscripciones que parecían susurrar al ser iluminadas. En el centro de la cámara principal, un altar de obsidiana emanaba una luz débil y pulsante. Sobre él, una figura espectral se alzaba, envuelta en sombras que se retorcían como si tuvieran vida propia. «Bienvenido, Jorlan», dijo una voz.
profunda y resonante. La figura no tenía rostro, pero sus palabras llenaron la cripta. Sabía que vendrías. Jorlan levantó su espada, pero la figura se rió. ¿Crees que el acero puede herirme? Yo soy la raíz de la desesperación, el hambre insaciable de poder que habita en todos los hombres. Puede que no pueda herirte con acero, pero tu existencia tiene un ancla en este mundo, respondió Jorlan, mostrando el manuscrito. La figura pareció tambalearse momentáneamente, como si las palabras del caballero hubieran tocado un punto débil. ¿Crees que puedes detenerme? Incluso si me enfrentas aquí, mis semillas ya están plantadas. Este bosque, esta aldea, todo me pertenece. El ritual final. Jorlan colocó el manuscrito sobre el altar y comenzó a recitar las palabras que había memorizado. Era un conjuro diseñado para romper el vínculo entre la sombra eterna y este mundo. Mientras lo hacía, la figura gritó con una furia ensordecedora. Las sombras de la cripta comenzaron a moverse como si trataran de detenerlo. Oswin y los jóvenes aldeanos formaron un círculo alrededor de Jorlan, defendiéndolo de las sombras que intentaban alcanzarlo. Sus antorchas parecían inútiles contra la oscuridad que los rodeaba, pero resistieron con todas sus fuerzas. El precio de la salvación. La luz del amanecer que iluminaba el camino de regreso a Eldermoor trajo consigo una calma inquietante. Jorlan lideraba al grupo, con Oswin y los jóvenes aldeanos a su lado. Aunque habían derrotado a la sombra eterna, todos sabían que la batalla había dejado cicatrices profundas, no solo en ellos, sino también en la tierra misma. Cuando llegaron a la aldea, los aldeanos salieron de sus casas, sus rostros mezclando alivio y miedo. Herulf fue el primero en acercarse. ¿Lo lograste? ¿La oscuridad ha sido derrotada? Jorlan asintió con un cansancio visible en sus ojos. La sombra eterna ha sido expulsada, pero su influencia dejó un rastro profundo. Eldermoor no será la misma. Los aldeanos murmuraron entre ellos, algunos agradecidos, otros preocupados por lo que significaría reconstruir una vida después de tanto terror, las consecuencias inesperadas. Mientras Jorlan descansaba en la iglesia, un extraño malestar comenzó a invadirlo. Su cuerpo estaba pesado, su visión borrosa. Se levantó lentamente, sintiendo un calor extraño recorrer su sangre. Herulf, quien lo observaba desde un rincón, se acercó con preocupación. «Jorlan, ¿estás bien?», preguntó colocándole una mano en el hombro. Algo no está bien», murmuró Jorlan, llevándose una mano al pecho. El sacerdote lo ayudó a sentarse y revisó sus manos, que ahora mostraban un leve tono oscuro en las venas. «Esto no es natural. Podría ser un efecto de enfrentarte directamente a la sombra eterna». De repente, Jorlan sintió una punzada aguda en su cabeza. Imágenes fugaces llenaron su mente. El rostro de Morgraina, el altar de obsidiana, los gritos de Alric y una voz que susurraba desde las profundidades de su ser. «Tú serás mi nuevo vínculo». Jorlan jadeó, apartándose bruscamente de Mirnchatter. «Herulf, no permitiré que me controle». El sacerdote lo miró con gravedad. «Debemos actuar rápidamente. Si la oscuridad intenta aferrarse a ti, aún podemos romper su conexión». El consejo de Morgraina. Sin perder tiempo, Jorlan y Herulf decidieron regresar al bosque para buscar a Morgraina. Aunque la bruja era temida, ella podría tener respuestas sobre cómo evitar que Jorlan sucumbiera al poder residual de la sombra eterna. Cuando llegaron al claro donde la habían encontrado antes, la bruja ya los esperaba, como si hubiera anticipado su llegada. «Ah, caballero, sabía que regresarías», dijo con una sonrisa torcida, sus ojos brillando como brasas. «La oscuridad me sigue, Morgraina. La sombra eterna dejó algo dentro de mí. ¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó Jorlan con desesperación. La bruja lo observó detenidamente, como si midiera su alma. «Cuando tomaste el manuscrito y pronunciabas las palabras del conjuro, te convertiste en un puente entre este mundo y el reino de las sombras. Aunque expulsaste a la sombra eterna, su esencia aún reside en ti». Herulf intervino, su voz cargada de urgencia. «¿Qué podemos hacer?». Morgraina entrecerró los ojos, disfrutando de su poder sobre la situación. «Hay un ritual, uno final, pero no será fácil ni sin consecuencias. Para expulsar la oscuridad completamente,
Jorlan deberá sacrificar algo muy preciado, su humanidad. Jorlan apretó los dientes, su mente luchando contra la decisión. Si mi humanidad es el precio para salvar a Eldermoor, lo pagaré. El ritual del desgarrador Morgraina los guió a un círculo de piedras antiguas, donde colocó velas negras y símbolos tallados en la tierra. Este ritual extraerá la oscuridad de tu ser, pero lo que quede de ti dependerá de tu fuerza de voluntad. No puedo garantizar que serás el mismo después. Jorlan asintió. Estoy listo. La bruja comenzó a recitar palabras en una lengua antigua, su voz resonando en el aire como un canto gutural. Las sombras alrededor del círculo parecían cobrar vida, arremolinándose como un torbellino mientras el cuerpo de Jorlan comenzaba a temblar. Un dolor inimaginable atravesó su pecho. Sintió como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. Su visión se oscureció y por un momento creyó que iba a morir. Entonces lo vio. Una figura negra y retorcida, similar a la sombra eterna, emergió de su cuerpo, luchando por permanecer unida a él. «No puedo perderte, caballero», rugió la sombra, pero Morgraina trazó un símbolo final en el suelo, sellando su destino. Con un último grito, la figura fue absorbida por la tierra, y Jorlan cayó al suelo, inconsciente. El nuevo guerrero de la luz. Cuando Jorlan despertó, el cielo estaba despejado, y una sensación de paz lo envolvía. Sin embargo, algo en él había cambiado. Miró sus manos y notó marcas brillantes, como runas grabadas en su piel. Morgraina lo miró con una mezcla de respeto y advertencia. «Ahora eres algo más, Jorlan. Ni completamente humano, ni completamente criatura. Eres un guardián, un enlace entre este mundo y el otro». Gerulf lo ayudó a levantarse, sus ojos llenos de gratitud. «Lo que hiciste fue un acto de verdadera valentía. Eldermoor estará a salvo gracias a ti». La última luz. A pesar de que la maldición sobre Eldermoor parecía finalmente haber sido rota, una sensación de inquietud flotaba en el aire. El invierno se acercaba, y el viento helado que cortaba las montañas traía consigo un presagio sombrío. El pueblo, ahora tranquilo, estaba lejos de ser olvidado por lo que había sucedido, pero el gran sacrificio de Jorlan seguía resonando en el corazón de los habitantes. Muchos lo veían como un héroe, pero otros sentían la creciente distancia entre él y lo que quedaba de su humanidad. Jorlan sabía que la paz, aunque bienvenida, era frágil. Las cicatrices dejadas por la lucha contra las sombras no solo eran físicas, sino también profundas en su alma. Las runas en su piel, que a veces brillaban débilmente, eran un recordatorio constante del pacto oscuro que ahora formaba parte de él. Era un guardián, pero el precio de ese poder empezaba a hacerse cada vez más evidente. La visita del extraño. Una noche, mientras Jorlan caminaba por los alrededores de Eldermoor, sintió una presencia familiar, pero al mismo tiempo perturbadora. El viento se calmó por un momento y él se detuvo, escuchando el sonido de pasos suaves detrás de él. Cuando se giró, vio una figura encapuchada, cuyos ojos brillaban con una intensidad inhumana. «Eres Jorlan, el que destruyó la sombra eterna». La voz del extraño era baja, pero cargada de poder. Jorlan levantó la espada, preparado para cualquier amenaza. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». El extraño dio un paso al frente, quitándose la capucha y revelando un rostro familiar. Un rostro que Jorlan nunca pensó volver a ver. «Morgraina». «¿Tú? Pero, ¿cómo?» «Te vi desaparecer», dijo Jorlan, sin creer lo que veía. Morgraina sonrió, pero en sus ojos había una frialdad palpable. «Nunca desaparecí, Jorlan. Lo que hiciste no fue suficiente. La sombra eterna puede haber sido expulsada, pero lo que ahora cargas dentro de ti, el poder que ahora albergas, aún tiene un propósito». Jorlan frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué quieres decir?». «Yo ya pagué el precio. El pueblo está a salvo». Morgraina lo observó detenidamente, como si estuviera evaluando su alma. «No entiendes. La sombra eterna no fue destruida, fue aprisionada dentro de ti. Eres el recipiente, Jorlan, y una fuerza mucho mayor aún te está observando. El verdadero propósito de la sombra era prepararte para lo que se avecina». Jorlan dio un paso atrás,
sintiendo el peso de sus palabras como una carga insoportable. No soy más que un simple hombre. Soy un guardián. Hice lo que era necesario. Morgraina se rió, una risa sombría que resonó en la noche fría. No, Jorlan, ya no eres solo un guardián. Eres la llave para el siguiente ciclo, y lo que está detrás de ti está más cerca de lo que crees. El último desafío. Esas palabras se instalaron en la mente de Jorlan como una sombra que nunca podría ser apartada. Cada vez más, sentía el peso de la oscuridad crecer dentro de él, las runas en su piel brillando en momentos inesperados, como si lo estuvieran llamando a algo más allá de su comprensión. Durante los días siguientes, tuvo sueños inquietantes. El altar de obsidiana, las figuras distorsionadas, las sombras que lo perseguían, y en el centro de todo, una voz que susurraba en lo profundo de su ser. Eres el portal, Jorlan. No hay escapatoria. Acepta tu destino. Desesperado, buscó nuevamente al padre Herulf. El sacerdote, aunque aliviado por la paz momentánea en Eldermoor, no podía ocultar su preocupación al ver nuevamente a Jorlan perturbado. Algo no está bien. Siento un abismo dentro de ti, Jorlan, dijo Herulf con expresión sombría. Jorlan miró las runas en sus manos. Ya pagué el precio. Derribé a la sombra eterna. ¿Qué más quieren de mí? Herulf posó su mano en el hombro de Jorlan con compasión. Lo que no entiendes es que la sombra eterna no era el fin. Era solo el principio de algo mucho más grande. No tememos a la sombra, sino a lo que representa. Antes de que Jorlan pudiera preguntar más, un grito resonó en la aldea, interrumpiendo la conversación. Corrieron hacia la plaza, donde los esperaba una visión horrible. En el centro del pueblo apareció una enorme figura sombría. Era como una mezcla de las criaturas que Jorlan había enfrentado antes, pero mucho más grande, con alas gigantes y ojos rojos como sangre. La sombra eterna ya no estaba restringida al cuerpo de Jorlan. Se había materializado nuevamente. La oscuridad nunca se apaga, Jorlan, dijo una voz profunda, que parecía venir de todos lados a la vez. Jorlan levantó su espada, sintiendo la presión de la esencia oscura invadir sus venas, pero esta vez no había más elección. Sabía lo que debía hacer. Haré lo que sea necesario para proteger Eldermoor, dijo, con voz firme. La batalla que siguió fue feroz e implacable. Jorlan, ahora más fuerte y consciente de su nueva naturaleza, luchó con una ferocidad que sorprendió incluso a la propia sombra. El eco de la oscuridad, a pesar de que Eldermoor había sido liberada de la amenaza de la sombra eterna, la paz que tanto había anhelado el pueblo era ilusoria. Jorlan, como guardián del último resquicio de luz, había logrado vencer a la oscuridad, pero el precio había sido elevado. La maldición que había arrastrado consigo no solo había marcado su alma, sino que también había dejado una grieta en la realidad misma. Los días pasaron en silencio, pero Jorlan no encontraba consuelo. Los habitantes del pueblo le agradecían, le veneraban incluso, pero algo dentro de él sabía que la lucha aún no había terminado. Las runas en su piel, que antes eran solo un recordatorio de su sacrificio, comenzaron a brillar de nuevo, más intensamente que antes, como si estuvieran tomando vida propia. El viento helado de la montaña comenzó a soplar con mayor fuerza, y una extraña niebla se extendió por los alrededores de Eldermoor, oscureciendo los cielos y arrastrando consigo un aire pesado de inquietud. No fue mucho después de esto que Jorlan sintió una presencia familiar, una que lo había atormentado por años, pero que pensó que había erradicado. La sombra nunca se había ido completamente. Era de noche cuando ocurrió. Jorlan caminaba, solo por el bosque cercano, pensando en todo lo que había vivido, cuando una figura apareció entre los árboles. Al principio pensó que era una ilusión, pero al acercarse, los contornos de la figura comenzaron a materializarse. Era Morgraina, pero su rostro estaba ahora deformado, como si la oscuridad misma hubiera tomado control de su ser. «No puedes escapar, Jorlan», dijo Morgraina, su voz resonando como un eco oscuro que llenaba el aire. Jorlan retrocedió, su mano tocando la empuñadura de su espada. «Te vencí, Morgraina. La sombra fue destruida». Ella se rió con una risa cruel y vacía.
La sombra nunca muere, Jorlan. Solo cambia de forma. Y lo que destruiste, lo que luchaste por erradicar, ahora está más cerca que nunca. Jorlan sintió el peso de sus palabras, como una condena. La sombra no era solo una entidad que había tenido forma, sino una fuerza primordial que existía más allá de la comprensión humana. Lo que había derrotado no era el mal en sí, sino una manifestación de él. Y ahora ese mal se había apoderado de algo más dentro de él. «No», gritó Jorlan, apretando los dientes y avanzando hacia ella. Su espada relució en la oscuridad, pero Morgraina simplemente desapareció en una nube de niebla, dejando tras de sí un vacío helado. La batalla de Jorlan nunca terminaría. La oscuridad no se había ido, simplemente había encontrado un nuevo camino. Él era la última barrera entre los dos mundos, el único que podía contener lo que no podía, ser derrotado. Las runas en su cuerpo comenzaron a arder más intensamente, y el dolor se apoderó de su ser. Su alma estaba atrapada, y no importaba cuánto luchara, siempre estaría un paso atrás en su enfrentamiento contra lo inmutable. Eldermoor seguiría siendo un refugio para aquellos que no sabían la verdad, para los aldeanos que solo veían al héroe y no la oscuridad que él ahora llevaba dentro. Pero Jorlan sabía que la lucha nunca acabaría, que la sombra siempre regresaría. A medida que el viento soplaba con fuerza, Jorlan se quedó de pie, mirando el horizonte, donde las primeras luces del amanecer empezaban a asomarse. Él estaba agotado, pero la verdad era ineludible. Él era el último protector. Y mientras la oscuridad continuara acechando, su sacrificio nunca sería completo. El eco de la oscuridad seguiría resonando, siempre, como una sombra en la que no podía escapar.